Nire aita oso pertsona alaia zen, oso aktiboa zen, ez? Bai ikastolako hanpan parte hartzen zuen, auzoko elkartean jaiak prestatzeko eta beti laguntzeko prest zegoen. Ni gainera ez nuen ulertzen, ez? Ze batzutan jartzen zuen gainera, pintadak edo kartelak, Zamarreño asesino. ¿Asesino? ¿Asesino de qué? Zer egin du nire aita? Te vamos a matar o estás muerto, hori gure egunerokotasunean zegoen. Pixkanaka konstiente hasi nintzen izaten, ez? Horrek zeukan arriskua, ondorioak eta la gravedad del asunto. Siempre he sido un poco, o llevando la contraria, un poco contestatario. Para cambiar las cosas tienes que moverte y tienes que entrar. Si quieres tener un pueblo mejor, tienes que luchar porque ese pueblo mejor. Si quieres tener un futuro para tus hijos mejor, tienes que luchar para ello. ETA ha asesinado al concejal del partido. Yo ya tenía una hija, estaba a punto, embarazada cuando entré en política activa de la segunda y, pues tu ilusión es dejarles un futuro mucho mejor. En el pueblo, pues si había una persona mayor que necesitaba algo, ¡ay, pues Alicia! Y Alicia iba corriendo, le ayudaba, siempre lo recuerdo de siempre. Es mi carácter. Ni monjetara joan nintzen, baina nik uste dut balore horiek, generosidadea eta laguntzea eta hori ja han hartu nituen. En el año 98 me afilié al Partido Socialista y en el 99 me propusieron de ir encabezando la candidatura y acepté. Te vamos a matar. Ya notas que en el trabajo, gente con la que antes venía, te saludaba y llevaba muy bien con ellos, ya empiezan a no hablarte. Hasta que Antonio me empezó a decir, oye, ¿te das cuenta? Charo no nos ha saludado. Ni te miraban, procuraban evitarte. Que ya era, era continuamente, todos los días, y yo ya era llegar a casa y no voy a decir desatender a mis hijos, pero sin ganas de nada, ¿no? Porque al final es como que te están quitando tu vida ya no es nada de lo que era. Cuando yo voy de número 1 al Ayuntamiento de Urnieta, en esa toma de posesión, cuando acaba y yo voy a bajar las escaleras, por cierto, embarazada ya de la segunda, hay una persona de Ribatasuna que me empuja por las escaleras y es el jefe de la Policía Municipal de entonces el que me agarra para que yo no me caiga. Pitadas, hijos de puta, eta hor botatzen ziguten, izozkiak, latak, denetik. A principios de los años 90 se produce un incremento de la actividad terrorista de ETA.
1992 es un año muy importante en la historia de ETA. Aquel año en Bidart se desarticuló la estructura, la cúpula de ETA. En casa el pacto de Ajurianea estaba en vigor, entonces sí da la sensación de que ETA pudo tener una percepción de pérdida de espacio, pérdida de fuelle y decidió actuar tirando hacia adelante, es decir, con una violencia especial, ¿no? Sufrimenduaren sozializazioak gauza bat bilatzen du, eta da gizartearen implikazioa. Gatazka ez duela bakarrikan lurralde osoa bereganatu behar, baizik eta ere lurralde horretako biztanle guztiak harrapatu behar dituela. Hau da, biztanle guztiak borroka horretan implikatuak egon behar direla. Una estrategia que luego con el tiempo hemos querido definir como socialización del sufrimiento, para describir ese cambio de ruta que se produjo en la estrategia de ETA, ¿no? Etako zutabe batean, 77an, hain zuzen ere, hor planteatzen dena hauxe da. Hau da, gauza oso merkea zaiola klase politikoari poliziak edo militarrak hiltzen ikustea. Eta orduan, baldin eta PP, PSOE edo PNV-ko kargo politikoak erasotu edo hil egiten baldin badira, orduan klase politiko asko ez implikatuagoa sentituko dela, eta orduan negoziaketa baterako asko ez prestago egongo direla. Beti, espainolista, traidora, holako gauzak entzun behar ez. Nere kasuan gainean, nere familia euskalduna zan. Ni jaio nintzen Errenteian, zentro-zentroan, eta beti etxian giro euskalduna izan da. Hori suposatzen zuen igual, niretzat okerragoa. Ezen zirudien ezela ulergarria eta nik ez neukala eskubidea beste pensamentu edo beste izakera izatea, ez? Eske gainera hori, nire familian, nire amaren lehengusua bere semea txikierdi zan, etako txikierdi. Eta ere familian artean, istiluak izan ziren, nire amakin eta txikierdiren amakin. Bat esaten zion, tu hija es una traidora, eta beak esan zion, y tu hijo es un asesino que pega tiros por la espalda, ¿no? Eta, holako gauzak sortu ziren bai. Cuando empezaban lo de vete a tu puto país, que me lo decían mogollón de veces, era la única vez que yo contestaba, perdona, mi puto país es tu puto país. A todos los demás insultos yo jamás contesté, jamás, jamás. Eran críos que tenían 15 o 16 años y estos no sabían ni, no creo que supieran nada de lo que había ocurrido en este país durante los 40 años de dictadura. Todos nos sentimos muy conmocionados por los atentados mortales, pero creo que esto no debería hacernos perder de vista el importantísimo fenómeno de la violencia de persecución, una violencia persistente, una violencia que se extendía a las 24 horas del día contra cargos públicos electos o personas que habían integrado listas electorales de partidos políticos, particularmente Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular, y que se extendía a todo su entorno, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, incluso a sus vecinos, puesto que a veces en ocasiones se dejaron explosivos en portales dirigidos contra estas personas. Abenduaren 28 batean, Los Santos Inocentes, goratzen naiz, egun horretan altxatu ginela eta norbaitek timbrea jo eta santzioten kotxean azido sulfurikoa eta amargo gorria eta hori bota ziotela. Eta, klaro, hori ja llamada atención, ez? Hor ja zu pentsatzen hasten zera, hostia. Hau
Hau ez da broma bat. Kala borroka taldeak sortuko dira. Zertarako? Sabotaje bat egin behar danean, norbait eraso behar denean, pintadaren batzuk egin behar diranean, bombaren bat ere jarri behar denean, eta bere gain hartu ez dezan gogorkeriaren zama guztia. Implikazio bat. Empiezan primero pues las pintadas, luego las octavillas, empiezan a sacar octavillas diciendo pues tu nombre, dónde trabaja, tu matrícula de coche. El número de donde vivíamos, ¿no? La calle, número, piso, todo. Nosotros hemos hecho una estimación un tanto alzado de 13.000 personas que podrían estar siendo objeto de seguimiento con distintos niveles de intensidad para recabar información bien a efectos de cometer un atentado o bien para monitorizar sus distintas acciones cotidianas. En nuestro país han sucedido verdaderas atrocidades, pero en algún momento hay que señalar que lo que propuso Larchen ha sido una de las mayores atrocidades que se han hecho, porque ¿a quién se le ocurrió esta idea de que cuanto más sufrimiento pongamos encima de la mesa, más rápido se va a solucionar los problemas que tengamos? Parece una de las aportaciones más terribles que se han hecho en nuestra historia reciente, sin duda. Incorporaba una dinámica muy peligrosa en el país, y era lo que llamaba el virus del miedo y del odio. Es como que te plantean conmigo o contra mí, ¿no? Y tienes que tomar ahí partido, ¿no? Y en aquellos momentos se odiaba demasiado. Y eso era súper peligroso. Los que son un poco más jóvenes que yo no lo han tenido tan cerca, ni siquiera han vivido esto. Y aún yo viviendo eso con 6, 7, 8 años, aparte de eso, no tengo muchísimo más recuerdo de todo lo que estáis contando. Hablamos de una serie de estrategias directas que están muy basadas en actos intimidatorios, en amenazas de muerte, en insultos o rechazo que pueda haber, digamos, en el espacio público, hasta el lanzamiento de productos incendiarios como un cóctel Molotov y que, como punto extremo, el asesinato. Gauean ohean ginen eta soinuak eta esplosio txikiak bezala hasi ginen entzuten eta leihora atera ginen eta gu behian geneukan kotxea aparkatuta eta llamak eta ikusitezkeen sua eta hori horatzen naiz jende aura botatzen. Jende batzuk lagundu nahian, ez? Balkoietatik ura botatzen, eta baina horrengo gunean ni altxan nintzenean hor jarraitzen zuen kotxea eta guztiz erreta zegoen. Cristales rotos, recoges balines, si al día siguiente vas a poner denuncia te dicen que no merece la pena. Ahí está, sí. Inconscientemente sí. Lo dejas... No, ni la voy a cambiar. Quiero igual que me lo recuerde, que me recuerde que hubo un tiempo en que vivimos
aislados de todo el mundo. La Diana, digamos, con tu nombre dentro, fue un tipo de amenaza, además pública, estigmatizante, que se utilizó mucho, ¿no? Gogoratzen naiz, martxoan igande batean, sortu zirela herri guztitik txartelak Dianakin. Eta ja Dianan zeuden ere laguna, ni neu baita, hor, ja, tak. En la Diana. Dianak ia egunero. Ni goratzen portalera jetxi, Diana ikusi eta timbrea jo eta ber, Diana bat agertu dela. Lehen aiara, udaletxera deituko dugu kentzeko. Ese hostigamiento, esa amenaza fue constante. Una de las personas entrevistadas nos contaba que sufrió varios atentados con cócteles Molotov en su casa. Esto llevó a esta persona a dormir o a poner junto a su cama un extintor. Esa imagen es una imagen muy potente visualmente para entender cómo esa amenaza estaba latente, estaba vigente las 24 horas del día, incluso mientras él estaba durmiendo. Lanean bazegoen pertsona bat, beti aurka, eta ja gero jakin genuen etakoa zela, eta zenbait informazioa zeukatena, segurazki bea pasatzen zuen. Nik klaseak ematen ditun, auxiliar de klinika izateko, eta orduan bazekiten nun ematen nun klaseak, ze ordutan, nola joaten nintzen, dena, etan bazekiten. Y lo más duro de todo es cuando te dicen, bueno, y ha aparecido también el nombre de sus hijas, el colegio al que van, el horario que tienen, y es cuando se te cae el alma a los pies. Incluso en una de ellas estaban hasta mis padres. En el año 80 y algo, mi padre ya había salido también en un comando de ETA, que le habían hecho un seguimiento y aparecía el coche, la matrícula, a la hora a la que salía de casa, a la hora que entraba. O sea, en mi casa no era un tema desconocido los seguimientos por parte de ETA, porque yo lo había vivido con mi padre. Mi primera experiencia personal, y era alcalde, iba con mi niña de 8 años y me rodearon del orden de 20-30 personas el coche y me bloquearon la salida, ¿no? Entonces dices, pero esta monstruosidad, ¿cómo se puede concebir, no? Pasando por Donosti, en Eguía, un señor o señora, no sé, venía de frente con un casco de moto puesto en la cabeza, me pegó un golpe en el estómago que me dejó sin respiración, por ejemplo. ¿Y llamadas telefónicas? Llamadas telefónicas. Yo en 2 años tuve que cambiar 3 veces de número de teléfono. Y llamaban y te decían, y que el próximo tú. Y suena el teléfono y le dijeron algo así como, tu aita va a ser el siguiente en morir, ¿no? Te vamos a matar. Mi hijo colgó y dijo, ama, ¿han dicho? Y le dije, no, ¿qué van a haber dicho eso, cariño? Ama, que sí. Le dije, a ver, Iñaki, pero había que quitarle importancia, que él no le diera vueltas. Por lo menos mi generación ha nacido con este tema. No sé, Edurne, si a ti te ha pasado lo mismo, pero con 14 años ya sabía cuál era mi plan de fin de semana. Es que salíamos
y sabíamos que en un momento u otro iba a haber una manifestación que iba a acabar con una carga de la policía y nosotros encerrados en un bar, en una tienda de golosinas, algo con la persiana bajada. Y eso era nuestra normalidad. Yo creo que eso es fundamental para entender esa, digamos, paralización de la sociedad vasca, porque lo veíamos como normal que nuestros pueblos estuvieran empapelados y con pintadas de personas de nuestro pueblo en una diana y ETA mátalos, ¿no? La teníamos tan asumida que yo creo que cómo éramos incapaces de entender el grado de sufrimiento que estaba generando esa violencia. Quizá parece frívolo y no sé cómo decir esto, pero no sé cómo hacer para empatizar. Porque realmente parece ciencia ficción y realmente, lo que os he dicho, yo no lo siento cerca. Eso es súper interesante, porque sin conocimiento la empatía es imposible. No es frívolo lo que dices, nos faltó potencia social para resolver ese tema. Atentatua arratsaldeko 3:30 aldera izan da. La Cepa, nere eskubira dagoen taberna honetan, en el bar La Cepa Sita en la calle 31 de agosto. En esos momentos, Gregorio Ordóñez se encontraba junto con otras 3 personas y se disponían a comer cuando, al parecer, un joven se ha acercado hasta el teniente de alcalde y le ha disparado un tiro en la cabeza. Y desde ahí hasta marzo de 2008, cuando es asesinado Isaías Carrasco, son 16 los concejales asesinados por ETA. Pero es verdad que antes de 1900, o antes de la década de los 90, ETA ya había atentado contra varios cargos municipales. Nosotros hemos recabado la identidad de 13 personas que eran de diferentes ideologías, particularmente, por ejemplo, también de Unión de Centro Democrático. Zinegotziak hiltzen hasi ziren kualitatiboki ekintza armatuak orduan eraginkortasun handiagoa zeukalako. Horrek zer esan nahi zuen? Presioa handiago batekin iritsi behar zuela negoziaketa horretara. La muerte de Gregorio Ordóñez, para mí, como para la mayoría de mis compañeros, supone un antes y un después en el partido. Ahí es donde muchos de nosotros decidimos dar el paso de entrar en política activa, es decir, de ir en listas. A mí me marcó bastante el tema de la muerte de Gregorio Ordóñez. Fuimos durante muchos años compañeros de clase. La víspera había tomado un café con él intentando solucionar un problema de un vecino de Yarzen. No sé si no fue el mismo día, convocamos ya un pleno para condenar el atentado, ¿no? Me posicioné muy en contra del atentado. Una de las personas me dijo enseguida: lárgate de aquí, sucio español. Ideológicamente éramos totalmente opuestos, Goyo y yo, pero como personas podíamos hablar y podíamos solucionar problemas. Pero claro, estaba mal visto. Y ese era un poquito el odio que tú comentabas, Carmelo. Por lo de Miguel Ángel Blanco hubo como un estallido. A partir de ahí es cierto que la gente protestaba más en la calle cuando había un atentado, pero la vida cotidiana en nuestros pueblos cambió tanto, no estoy tan segura. Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera. Pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. El migrante ha sido asesinado.
Jose Luis Caso hil zutenean ja hori izan zen klak bat bezala, zergatik ja, da pertsona bat zu ezagutzen dezuna, eta badakizu nola den, kostatzen zait. Hori gogoratzea eta pentsatzea, bere ideiaren gati hil zutela, Aita, ¿que han matado acaso? Iraita salto batez ohetik atera zen, jantzi egin zen, eta 5 minututan etxetik ateratzen ari zegoen Irunera joateko, bere gorpuaren ondoan esan zuen, beraren gandik zeukan leialtasuna dengatik eta beira izango zela hurrengo errenteriako zinegotzia. Oso ausarta. Ni gauero otoitz egiten nuen, betidanik, eta batez ere egun horietan eskatzen nuen lehenengo gauza zen nire aitari ezerrez gertatzeko, beti. Baina azkenean, mehatxu horiek egia bihurtu ziren edo aurrera eraman ziren eta gertatu zen. Pepeko zinegotziek ausardia handia demostratu zuten garaio horretan. Argi dago. Eta gainea ez hori bakarrekan baizik eta hil egiten zituzten bitartean, listak berritu egiten zituzten eta gainera jende asko egon zan, elkartasun zibiko utzez, Pepen afiliatu egin zana eta Pepeko kargu publiko bihurtu zana. Hori argi eta garbi dago. Los que eran objetivo prioritario eran los del Partido Socialista y del Partido Popular, ninguna duda al respecto, ¿no? Pero también las personas del mundo abertzale. Me gustaría que tú contaras tu experiencia personal, me parece muy relevante. Me presentaron como cabeza de lista de Eusko Alkartasuna y empecé el año 91 de concejal. También fue uno de los que más tiró del carro con el tema del gesto por la paz. Habíamos tenido algún tipo de agresiones, algunas piedras que nos tiraban, algunos paraguas que se rompían y cosas de esas, pero bueno, siempre estábamos ahí. ¿En esos momentos sentías miedo? No. Te pones una especie de coraza y tiras para adelante. Durante todo el año 95, el tema de las amenazas fue increciendo públicamente. En un pleno, un miembro me señaló: tú vas a ser el siguiente. Y era un pleno que se había hecho porque le habían asesinado a una persona. Vas tirando para adelante hasta que el año 96, el día 3 del 3, el día que le montan a Mancho Doral, me ponen un gato negro en la puerta de casa. Un gato muerto. Un gato negro muerto, colgando de la puerta de casa. Eso para los Oyarzorres es un símbolo pues bastante macabro. A todas las personas que se les ha puesto un gato negro muerto en la puerta de casa, a todos les han matado. Entonces me pusieron una escolta y al poco tiempo hasta los propios escoltas me decían: lárgate de aquí que vienen a por nosotros. Entonces pues me fui. Me fui del pueblo, dejé la familia, dejé todo y me fui. EAko eta EAJko zinegotziak erasotuak, mehatxatuak izango dira, batzokiak erreko dira, alkartetxeak erreko dira, baina presio hori ez da PPko eta PSOEkoen bezain besteko presioa izango. En septiembre de 1998, ETA declaró un alto el fuego unilateral. En esos 438 días de alto el fuego coincidió que se celebraron elecciones municipales. Fue en junio de 1999. Fueron las primeras elecciones municipales en democracia que se celebraron sin la existencia de ningún atentado mortal por parte de ETA. Unos pocos meses después, el 3 de diciembre de 1999, ETA dio por terminado el alto el fuego.
Gonzalo Quiroga PPko senadurak esan zidan. PPko zinegotziek presiorik handiena jaso izan zuten denbora izan zela 1998ko treguaren garailean. Naiz eta sueten bat egon, azken batean egoera berogon behar zuen. Jakinaren gainean, sueten horrek gutxi iraungo zuela eta berehala eta ekiten hasiko zala. Y dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo que fin de la tregua? Embarazada que fíjate, di a luz en enero, o sea, ¿qué hago? O sea, lloras. Tengo una niña de 3 años y tengo otra en camino. ¿Cómo va a ser mi vida ahora? No solo me la juego yo. Y ya en el año 2000 creo que fue cuando ya atentan contra Fernando Buesa y el escolta, pues ya desde el partido nos llaman para que, porque habría que ponernos escoltas. El partido ya te obligaba a llevar los escoltas. Si no habría sido por el montón de compañeros que han estado ahí peleando, de los compañeros que han quedado en el camino, unos cuantos, desgraciadamente, igual no estábamos ahora como estamos. Claro, cuando me acuerdo de mi compañero, sí. Perdona. Son gente que estás viendo y de un día para otro ya no lo ves y no han hecho nada. Sí. Fijaros la secuencia, ¿no? Ordóñez, Partido Popular. Miguel Ángel Blanco, concejal. Fernando Buesa, Partido Socialista. Lidón, miembro de la Judicatura. La Calle, representante del medios de comunicación. ¿Nos parece que estaba calculado? La estrategia de extensión del sufrimiento tenía todo el abanico preparado, ¿no? Quieres decir, o sea, esto está en una escalada que parece que no tiene fin. ¿Dónde se va a parar? La realidad es que solamente gente constitucionalista es la que al final ha sido asesinada, ¿no? Quizás nosotros estábamos en una segunda o tercera fila, es posible, pero que estábamos también. El ticket de su turno ya lo teníamos cogido. Bueno, nos habían sacado ticket. En esas circunstancias, es que es un milagro de que no tuviesen que disolver la mitad de los ayuntamientos del país. Tanto Carmelo como yo, además repetimos. Yo tenía que coger el coche por las mañanas y era el peor momento que podía tener en el día. Ese era el peor momento, porque en el momento de meter la llave, pues siempre te quedaba esa sensación de decir, joder, pues será la última vez que voy a darle a la llave del coche. Cuando más miedo pasó y cuando evidentemente tenía que subir con la familia, ya no solo no estaban cuando arrancaba, ya los decía que estuvieran fuera del garaje, porque a veces al arrancar no pasa nada, pero hasta que no andas un poco no ocurre, ¿no? Dios mío, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llego? Vale, ya giraba a la derecha, que ayer giramos a la izquierda y antes de ayer fuimos por la de atrás. Uf, ya está, ya ves como, bueno, no ha pasado nada. Siempre con una linterna, mirar los bajos. ¿Qué buscas, mamá? Y yo siempre lo cuento, gatitos. El garaje, hace calorcito, se mete en el motor del coche. Ah, y de repente un día te dicen, ¿para qué me dices eso? Si ya sé que estás buscando una bomba.
bere bizitza guztiz aldatu egin zen. Osea, kartzelan egotea bezala zen, zeren ez geneukan askatasunik ez ere egiteko gure kabuz. El tema de la protección personal y escolta es un poco paradójico porque, fíjate, al mismo tiempo de lo que te protege de ser asesinado, eso impacta muy negativamente en todas las esferas de la vida cotidiana. Tú ya no puedes decir, ahora voy a tomar un vino, o ahora voy a ir a por el pan, o voy a comprar el periódico. Ya no, ya si están ellos, vas con ellos. Y si no, tienes que llamarlos y esperar a que vengan. Ya no puedes ir por cualquier calle. Nosotros, por ejemplo, cogíamos niños saharauis. El niño no entendía el por qué, si ellos nos acompañaban hasta la puerta de casa, ¿no? Entonces tú cogías la llave y decías, entrar, entrar. No, no pueden entrar. ¿Cómo? Son amigos de Pa, ¿por qué no pueden entrar? Te quitan la vida en todos los sentidos, porque no quieres ser sombras detrás de ti. Me pasé años sin entrar en la parte vieja. Por ejemplo, años sin entrar a la parte vieja a tomarme un pincho en un bar, porque, claro, era imposible. A mí me ponen escolta en diciembre, yo doy a luz en enero y evidentemente el escolta tiene que subir conmigo al hospital. Y el escolta se queda a la puerta del paritorio. Y luego cuando viene el cura a la habitación, enhorabuena a los abuelos, enhorabuena a la mamá, y mira al escolta y le dice, enhorabuena papá, y todos. Ni momentu hartan ez neukan bikoterik. Ezin zan, euki ez da ere. Alde batetik beste pertsona kotxe batean. Ni atzean nire eskoltakin. Joaten ginen etxe batera eta eskolta galetzen zian. Ze ordutan tortzen nahi zure bila? Pues adibidez, 9:00 etorri. Hori esan bizimodua. Ez genuen bizitza intimo bat. Ez da familiakin, ez da lagunekin, ez da inorrekin. Denbora guztian egon behar zinen. Noa zoaz, noiz etorriko zea, horrea zintze dezu joan. Paseo bat ematea, zirko bat bezala. Nire aita leku batean, guk metro batzuk atzeraka ibili behar ginen, batzuk esaten zioten nire aitari eseak emateko norbait pistola batekin apuntatzen baldin bazegoen. A mí me llamaron del departamento interior y me dijeron, oye Carmelo, que te están siguiendo, necesitas escolta, aunque eres del PNV. Explica a tus hijos ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién es este? Pues un amigo de Aita que viene contigo en el coche. O como me decía mi mujer, tengo que siempre comprar con un tío al lado. Psicológicamente, ¿cómo os afectó? Los primeros días miraba siempre para atrás y miraba si alguien me seguía. Llega un momento que abandonas porque si no te vuelves loco, ¿no? Era muy curioso los pueblos, ¿no? Porque además lo decíamos con esa naturalidad, ¿no? Ahí está fulanito, mira, están los escoltas. Y eran cosas que estaban asumidas como normales. A mí me vino una vecina que estaba alarmada porque había un señor de barbas que estaba todos los días vigilando la escalera y el garaje. Y le dije, es que es mi escolta. Y no me digas, sí. Es decir, es que el impacto va más allá. Como dices tú, alguna referencia un poco más malévola. Si tú eres del PNV no te van a matar nunca, ¿no? Entonces eso duele de manera, ¿no? Eso es muy indicativo de la poca capacidad de comprensión que tenía muchísima gente de lo que realmente estaba pasando. La paralización frente a la inmensidad de la barbaridad. Esto le pasa a otros. Los que no son de aquí son los que realmente están amenazados. Los nuestros, los de aquí, no puede ser. En mi casa, a la hora de entrar al garaje, teníamos un mando. Pero muy cerquita vivía una persona que se dedicaba a la política, que iba con escolta. Sabíamos si había escoltas cerca o no porque el mando no nos funcionaba. Es una anécdota divertida, hasta que piensas, ya, pero es que puede haber una bomba aquí en el portal de mi casa. Claro. Entonces ya ahí hay gente que la reacción es, lo primero es mi seguridad, entonces me da igual lo que estés pasando tú, mejor búscate otro lugar para vivir. El acercarse a la víctima es peligroso porque te puede salpicar. Si me solidarizo,
igual me salpica, igual me convierto yo también en víctima. Es muy duro que alguien que piensas que es una amiga te diga que no quiere ya ir a tomar un café contigo porque no quiere que sus hijos estén al lado de gente que lleva armas. Orokorrean nire gurasoak zituzten lagunak aldentzen joan ziren eta nolabait normala zen, ez? Alderdi popularreko pertsona batzuekin ateratzen ziren bakarrik egoera berdinean zeudelako. Asteburutan, kabuxara joten ginen. Eta, geunden, ez dakit, dena zinegotziak, zenbait eskolta, denok atearen onduan, eta gu antze, dantza, baina hori geto bat bezala. Es verdad que siempre hubo algún amigo que siempre estuvo ahí. Y sí lo digo, precisamente no era de mi partido. Y otra persona que cuando tiraron los pasquines con el número de la matrícula, todo nos ofreció su casa, su garaje, lo que haría falta. Nadie se puede imaginar lo que agradeces una palabra de cariño. Cuando no ves más que vacío a tu alrededor y como que no existes para nadie, que una persona venga y te dé una palmada. A veces también casi prefieres vivirlo solo, ¿no? Porque si involucras a más gente, tienes la sensación de hacer sufrir a más gente. O sea, no es que la gente te dejase de hablar, sino que tú decidiste que por protección preferías dejar de ver a gente. La gente cercana, sí. Los vecinos, que siempre tenías esa relación de hablar y tal, eso sí te dejaron de hablar. Eso sí. Había mucho miedo. De estos testimonios resaltaríamos que son una llamada de atención sobre una patología muy fuerte, una patología democrática muy importante, que fue el intento de eliminación de la diferencia, el intento de eliminación de la diversidad social, ¿no? A partir de personas que tenían una vocación de servicio público en el municipio. Ekainaren 25 gozaltzen ari ginen eta nire aitak esan zuen bilera garrantzitsu bat zuela Donostin, baina lehenengo ogia erosi behar zuela. Lasai hain garrantzitsua baldin bada, ni joango naiz ogia erostera eta zu lasai joan zure bilerara eta zure gauzak egitera. Eta esan zuen, ez, ni joango naiz. Ni joango naiz, egun lainotsua zen, euriari zuen, eta nire etxeko gauza jarraitzen aritu nintzen, eta handik 3-4 minutura izugarrizko soinua entzun nun. Orduan, gelditu nintzen, eta ni banekin zerbait gertatu zitzaiola. Nire buruan zerbait zegoen. Batean, nire atzian zegoen bezilagun bat esan zuen, que hijos de puta. Orduan, atzeraka begiratu nun, eta egin nuen gestoa, bera jeisteko, ez diaten utzi. Hobe da esetz, nahiara, ez dakizet. Eta orduan,
esan nun, bueno, telebista piztukoet ea zerbait esaten duten. Teletestoan jartzen zuen lehenengo orrialdean Manuel Zamarreño muerto en atentado. Eta hola enteratu ginen. Goizeko 11 inguruan gertatu da atentatua Errenteriako Sorgintxulo izeneko kale honetan. Manuel Zamarreño Alderdi Popularreko zinegotzia eta bere bizkartzaina espaloitik oinez zihoazela egin du eztanda hemen moto bomba batek. Es uno tras otro. Caso, Tagoyena, Zamarreño. Había días que te levantabas y decías, bueno, ¿quién es el siguiente? Gure etxean, 6 ginen etxean, 50 metro karratuko etxe txiki batean, txakurra eta txoritxo bat, eta beti soinua, beti garrasiak, beti diskusioak, beti parrak, eta irailean, isiltasun osoa etxean. Etxea izugarri handia zirudien, familia apurtu intzen. Bueno, era del PP, o era txibato, o edozein gauza, eta ja horrekin dena onartzen zen. Ni bakarrik sentitu nintzen momentu haietan. Oso bakarrik, bai, min asko. Eta hor ere, bizitza bajuten dela, ez? Zentzuri gabe. Azken finean, inongo zentzurikin. Ez zuten horrekin ezer lortzen, sufrimendua bakarrik. Beti argi izanet ni hemen Euskal Herrian geratu nahi nuela. Ni nire lagunak nituen, nire bizitza neukan, nire aitona ere hemen zegoen, eta niretzako, nire aitona, nire aitaren zatitxo bat zen. Orduan, berari heldu nintzen nolabait. Anaiak aldiz, lehenengo momentutik aldegin izan nahi zuten, eta horrela izan zen. Hartu nun erabakia, edo nahi gabe, edo ez dakit, azkenean politizatu egin nuelako, baina egon nintzen urte pila bat euskaraz hitz egin gabe. Abertzaleen alde jartzea bezala sentitzen nuen, orduan hori ekiditzeko, egon nintzen urte asko, eta asko euskara hitz egin gabe, eta begira, gaur da eguna, noiz, hori normalizatuta, guztiz normalizatuta daukat, eta disfrutatu egiten dut, besteekin euskaraz hitz egiten. En una primera fase había un impacto muy fuerte sobre la familia, sobre los hijos, en concreto la pareja, porque hay una disrupción de la vida cotidiana muy potente, ¿no? ¿En casa has hablado sobre eso? Cuando me dijeron que ya era una persona muerta, mis hijas, tengo 2 hijas, tenían 5 y 9 años. Ellas también sufrieron mucho y saben perfectamente lo que pasó. No se olvida nunca, no se olvida nunca. Lo tienes ahí. Yo estoy convencido, no sé, seguro, que ella lo pasó bastante peor que yo.
Claro, es que a mis hijos y a mí es como que te quitan la vida, es como si de repente se hiciera de noche. Nosotros íbamos siempre con la cabeza agacha, mis hijos y yo de la mano, atravesabas la calle, ibas donde fueras. Y ya un día dije, no, esto se acabó. A partir de hoy con la cabeza bien alta. Ni beti esan dut isiltasunean bizi izan naizela, baina zergatik. Nire aitaren hilketaren ondoren, adibidez ikastolan, gelako batzuk beti zeukaten karpetan eta etako anagrama. Eta behaiek basekiten nire aitari gertatutakoa. Dejó de ser Iñaki el pequeño, era el escoltado. ¿Quién piensa que un niño de 6 años va a llamar a otro escoltado si esa expresión o esa palabra no la ha oído en su casa? Los padres, ¿no? Mi hijo tuvo una racha que no iba ni al colegio. Se quedaba en el río, no entraba al colegio para que nadie se metiera con él. Y el mayor venía hasta lleno de marcas del cuello y tú le decías, ¿qué pasa? Nada, ama, nada. Alaba incluso etxetik joan zan. Todas estas estrategias de violencia no física, de intimidaciones, tienen similitudes con estrategias que también utiliza la delincuencia o criminalidad organizada. Una manera muy eficaz de presionar a la persona es a través de la familia, de los hijos. Porque eso hace a la persona, por ejemplo, decidir que si yo soy concejal, pues al final el desgaste que me supone en términos familiares vivir esto, pues mira, lo dejo y marcho, ¿no? Y esto ocurrió. Mi hijo y yo acabamos de psicólogo, el pequeño y yo estuvimos en psicólogo. Muchas de las personas entrevistadas siguen manteniendo, todavía sufriendo las secuelas psicológicas o las secuelas emocionales de la tensión que acarrearon durante aquellos años. Secuelas, por ejemplo, en forma de estrés postraumático, pequeños tics, como el hecho de desabrocharse el cinturón antes de entrar en el garaje, dolencias persistentes, pues de imposibilidad de conciliar el sueño, sensaciones de agorafobia, de miedo a estar en público, de dificultades para relacionarse con terceras personas. Si voy a un bar, me pongo de frente a la puerta. Siempre hago eso. Sí que conservo el tic de cuando paro en un semáforo o algo detrás de un coche, mantener cierta distancia. Me voy acostumbrando a no mirar un poco a todos los lados, a la gente que me rodea, ya me lo he quitado. Pero creo que da muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo trabajo a nivel de concienciar a la gente, a nivel de respeto a las ideas de todos. Creo que es fundamental y es algo que creo que no hemos conseguido todavía. Mientras no consigamos que eso se respete, paz va a haber, pero va a ser una paz con unos cimientos muy enclenques. Hacer memoria no es solamente recordar unos hechos del pasado. Hacer memoria es comprender la dimensión que tienen esos hechos, ¿no? Comprender la injusticia latente que ha habido, e incluso la amenaza potente a nivel social que ha existido dentro de esa patología democrática que hemos vivido, ¿no? El año 2010 se acercan y me dicen, bueno, ¿qué? ¿Ponemos el contador a cero? Digo, pues sí, ahora mismo. Y fuimos y nos tomamos una cerveza. Eso en el pueblo fue impresionante. Esas personas que pasaban por al lado, que me ninguneaban, ahora me dicen, hola José Mari, ¿qué show? Agur. A mí me parece muy generoso, bueno, de una generosidad inasumible que digas que sí, y me parece muy perverso que desde ese otro lado el marcador empiece a cero. No se puede empezar desde cero teniendo tanta deuda moral. Yo no solamente quería vivir, quería convivir con esas personas que durante muchísimos años he convivido con ellos. Pero yo sí creo que es importante para el debate público y para esa noción, ¿no?, de no repetición, que no se pretenda que con decir, vale, empezamos otra época, todo lo demás se borre, ¿no? Pero ¿cómo podíamos vivir así?
¿Cómo fuimos capaces de aguantar esto, no implicarnos como yo, que no me impliqué, a diferencia de vosotros tres? Es una especie de vergüenza, de ansiedad muchas veces, de extrañeza contigo misma, de decir, ¿por qué yo? ¿Qué hacía yo mientras los demás hacían eso? ¿Te sientes culpable a día de hoy? Me siento responsable por todo lo que no hice. Cuando nos damos cuenta de eso, sí tenemos una responsabilidad como sociedad. Yo creo que nuestra generación anterior también se cayó con todo lo que ocurrió con la guerra civil y la dictadura, etcétera, y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo. Parece que no sentimos ninguna necesidad de tener que contarlo y, en cierta manera, incluso de una forma que pueda ser sanadora. Que hay todo un trabajo de memoria, de autocrítica por muchos sectores que hay que hacer. Si no, pasa como decías tú, Julen, que la gente de tu generación andáis un poco en el limbo de esta historia. Notáis que ahí hay algo muy gordo, ¿no? que se siente de alguna forma todo este dolor y todos estos fantasmas del pasado, pero que no se ponen sobre la mesa, no están aquí para discutir sobre ello, ¿no? Que es un conocimiento que también, por la importancia de vuestros testimonios y de vuestras vivencias personales, se debería conocer, ¿no? ¿Os ha costado mucho aceptar esta invitación? Sí. ¿Por qué? Porque nunca he hablado. Es la primera vez que hablo en público. ¿Tienes miedo a algo en concreto? Miedo a sufrir, a que me duela, pero por otro lado también lo que me gustaría es lanzar un mensaje positivo y que muchas voces que no se han oído, pues que ya va siendo hora de que se escuche. Lo pasamos mal, pero yo no me arrepiento de lo que hice, ni mucho menos. Yo creo que lo teníamos que hacer, es que lo teníamos que hacer. Era un momento muy duro y alguien tenía que estar ahí. Yo no miré para otro lado, yo estuve ahí y puse mi granito de arena para que hoy en día vivamos en paz. Yo estoy también muy orgullosa, ahora mismo súper orgullosa de mi trabajo en el ayuntamiento, de que la gente te pare por la calle, oye, mira esto, oye, mira lo otro. Eso es que es lo mejor que te puede pasar. Todo, no solo nosotros, todos, ¿eh? Memoria y justicia. Mientras no se reconozca por parte de todo el mundo que matar estuvo mal, no vamos a tener una normalidad en este país. ¿Pues tan difícil es decir eso? A mis hijas, si hay algo que les he enseñado desde el principio, es que las ideas de cada uno son libres y que hay que respetarlas. Las cosas se defienden con la palabra, con la ley y con la democracia en la mano. Y nunca se defiende nada a tiros ni matando a los demás. Etorkizunaren begira, nik uste dut aurrera joan behar gerala, beti, baina ezin degula gauzak ahaztu. Oraindik ere badaude argitu gabeko kasuak, baina ez bakarrik etako biktimak, baizik eta galeko biktimak ere badaude, eta beste hainbat familiak ere behar dute sentitzea eta behar dute jakitea zer gertatu den behaien familiakide horrekin. Bakoitza jakingo du zer egin behar dugu, ni badakit zer egin behar dudan pertsonalki nire aportazioa egiteko, nire historia kontatu. Gazteei jakinarazi edo gazteei kontatu gertatutakoa. Karo, ni agian nire bertsioa emango dut. Horregatik denok izan behar dugu
ausardia historia kontatzeko.